Hola de nuevo, bienvenidos a esta tercera y última presentación de la primera semana del curso de análisis espacial, en la cual vamos a repasar muy rápidamente algunas de las estrategias para la visualización de datos espaciales, haciendo hincapié en el dato de tipo puntual. Simplemente por resumir, como siempre, estamos en esta primera semana, ya hemos visto la introducción a los sistemas de información geográfica, hemos hablado de sistemas geográficos de coordenada y de proyección y vamos ahora a hablar de estas estrategias para la visualización de datos, antes de la semana que viene empezar ya a hablar más de manipulación de datos espaciales y meterse más en aspectos de visualización. Bien, si recordáis esta diapositiva de la primera charla en la cual hablábamos un poco del marco general de análisis espacial, entramos ya, una vez exploradas las partes más iniciales, en la primera de dichas fases, en las cuales nos íbamos a centrar en la visualización para tratar de identificar posibles patrones en la distribución de elementos o observaciones en el espacio. Esta fase con frecuencia se pasa bastante por alto, la de visualización, porque queremos sumergirnos inmediatamente en la parte más analítica. Sin embargo, no puedo enfatizar suficiente la importancia de dicha fase de visualización, ya que siempre debe ser el primer paso porque nos permitirá identificar los patrones y establecer hipótesis que luego ya testearemos de manera estadística. Es un poco el equivalente a, en el análisis estadístico, la fase de exploración del dato. Sin utilizar ninguna herramienta de análisis, si yo os presento estos 4 patrones de distribución de objetos puntuales de un vector de puntos en el espacio, no cabe duda de que mientras que en este caso vemos un fenómeno claramente agrupado, en este caso vemos una distribución que podríamos llamar normal alrededor de una media y con una cierta dispersión alrededor de la misma. Esta imagen, no obstante, parece más bien una representación de un fenómeno aleatorio en el cual los puntos están distribuidos a lo largo de toda esta área, y en esta, sin embargo, lo que veo es una distribución muy regular en el cual hay una distancia equivalente entre todos los puntos. Sin hacer un análisis estadístico, no cabe duda de que estos 4 mapas corresponden, o estas 4 figuras, corresponden a 4 fenómenos completamente diferentes. Para realizar el análisis de este tipo de datos vamos a utilizar herramientas y la visualización se podrá efectuar a través de símbolos convencionales o bien utilizando datos puntuales o bien utilizando datos de área. ¿Qué es lo que entendemos por símbolos convencionales? Pues básicamente la utilización de símbolos que sin necesidad de ninguna ayuda ya vamos a saber identificar sin ningún problema. Por ejemplo, en este mapa tenemos una representación de los aeropuertos presentes en distintas provincias de una región y a continuación la distribución de los hospitales dentro de dichas provincias. Sin yo decir nada y ni siquiera añadir una leyenda, no me cabe duda de que sabéis diferenciar cuáles son los aeropuertos y cuáles son los hospitales. Este tipo de representaciones son muy útiles para la visualización y para comunicar un mensaje de manera directa a la audiencia, pero desde el punto de vista analítico, pues son más confusos y enredan más que otra cosa y por lo tanto no los utilizaremos en la mayor parte de las veces. A continuación tenemos el caso en el cual tengo datos puntuales en los cuales solamente represento un único valor. Bien, en este caso no hay gran cosa que pueda hacer, por ejemplo, cada uno de esos puntos está indicando simplemente el centroide de cada una de las provincias en esta figura. Bueno, pues de acuerdo, o bien la ciudad de mayor tamaño. No hay mucho que pueda hacer, un punto negro, no tiene sentido darles un color distinto si no expresan ninguna información esto, por lo tanto es el caso más sencillo de representación. Sin embargo, si tuviera variables categóricas, puede ya que sí me interese utilizar representaciones un poquito más complicadas. Supongamos que básicamente en cada una de estas ciudades yo las represento en función de una variable categórica tal como, pues no lo sé, la presencia o ausencia de una determinada enfermedad en los últimos años. Como veis aquí, pues podría cada una de estas categorías podría representar mayor o menor presentación de enfermedad a lo largo de los años, y lo que sí estaría diciendo al emplear este gradiente, vamos, este gradiente no, esta categoría, estos distintos colores, es hasta qué punto algunas son diferentes o no. Pero tampoco me está dando mucha información si lo único que utilizo es esto.
Si lo que tengo es, como en el ejemplo que decía anteriormente, una variable ordinal o cuantitativa en el cual tengo un tipo de gradiente o una escala, será mucho más útil utilizar o bien un gradiente de color o bien un gradiente de tamaño, que será algo que haremos en ejercicios y exámenes a continuación. Aquí veis, por ejemplo, cómo yo represento la frecuencia de una determinada enfermedad en los últimos años como un gradiente en el cual el negro es el máximo y el blanco es el mínimo, y veis claramente cómo la enfermedad se ha ido distribuyendo a lo largo de esta dirección. De la misma manera, puedo utilizar un gradiente de tamaño cuando tengo una variable cuantitativa en el cual la presentación es proporcional a la frecuencia de dicha variable que yo estoy representando. Igualmente, si aquí lo que estoy representando es la incidencia a lo largo de los últimos años, veo cómo la incidencia ha sido menor en esta región, aumenta y aquí es donde es máxima. Y también podré utilizar gráficos de tarta o de barras para representar variables cuantitativas. Esto, una vez más, desde el punto de vista analítico no es extraordinariamente útil, pero sí puede ser interesante simplemente para representar de una manera visual dónde estoy registrando una mayor frecuencia de una enfermedad o donde existe una mayor proporción de granjas de porcino de menos de 100 madres, por ejemplo, etcétera, etcétera. Como os digo, esto es más visual que ya desde el punto de vista analítico. Si lo que tengo en lugar de datos puntuales tengo datos de áreas, podré de alguna manera aplicar las mismas estrategias que he descrito a continuación, de tal manera que si simplemente tengo valores únicos y cada una de estas provincias no tengo ningún dato, ningún atributo asociado a las mismas, pues utilizaré el mismo color. Si tengo variables categóricas, puedo utilizar distintos colores para cada una de las provincias. Deciros que tanto para este caso como el de variables cuantitativas no conviene utilizar más de 7 o 8 colores porque el ojo ya no percibe los matices. Veis que, por ejemplo, en este caso es muy difícil realmente sacar mucha información más allá de la variabilidad que hay entre los distintos colores. Y si tengo variables cuantitativas, con frecuencia lo que utilizaré será gradientes, que esto es lo que se denomina mapas coropléticos, que veréis con mayor profundidad en la segunda semana, en la cual la intensidad del color representa el valor mayor o menor de una determinada variable. Por ejemplo, esto podría ser densidad de la población de bovino, y veis como en las zonas sur hay una densidad mucho menor y en la zona norte hay una densidad mucho mayor. También se pueden utilizar figuras, como decíamos, símbolos únicos, como los que veíamos en el caso de los valores puntuales, por ejemplo, representando cuál es el consumo mayoritario en cada uno de estos países, el tipo de carne que se consume de manera mayoritaria en cada uno de estos países. Pues como veis aquí estoy haciendo una combinación de colores y de la imagen y resulta muy visual, aunque por supuesto desde el punto de vista analítico, pues estos mapas se utilizan para comunicar un mensaje, no para realizar un análisis o guiar o permitir la formulación de una hipótesis. Con esto terminamos este breve repaso a algunas de las estrategias para la visualización de los datos. A continuación tenéis un cuestionario muy breve para practicar un poco el reconocimiento de capas, luego un tutorial sobre el uso de QGIS para la visualización de datos especiales, un ejercicio y por último un ejercicio en el cual crearéis un mapa para la representación de datos de distribución de fiebre Q en España y en el que ya practicaremos un poco estas herramientas.